Bien, en este video vamos a hacer unos breves comentarios acerca de la práctica 4 correspondiente a circuitos secuenciales o flip-flops, en los cuales sugiero que inicialmente hagan un buen repaso de los conceptos teóricos ya disponibles en la cátedra y los apuntes correspondientes. Sin embargo, vamos a hacer algunos comentarios. A ver, iniciemos con el concepto del flip-flop. El flip-flop no es más que un circuito combinacional, como los que vimos en la práctica previa, pero que cuenta con el concepto de retroalimentación. Al tener una retroalimentación, esto quiere decir que el orden de ejecución no es estrictamente siempre hacia adelante, en donde lo hacíamos desde izquierda hacia derecha en el tiempo, sino que hay una retroalimentación y algún valor vuelve, y eso permite implementar el concepto de vía estable o flip-flop, en el cual podemos inicialmente tener el primer concepto de memoria, dado que el valor queda persistido en este circuito. Por ejemplo, el primer circuito que vamos a analizar es el que aparece en la práctica como el flip-flop SR asincrónico, el del ejercicio 1. Vamos a comentarlo brevemente. El flip-flop SR asincrónico no es ni más ni menos que este circuito. Tenemos una combinación de dos compuertas NOR. Hay otras representaciones por equivalencias lógicas. No vamos a entrar en detalle, vamos en general a trabajarlas con compuertas NOR. Ya sabemos que estas son compuertas que tienen un operador, una entrada binaria. Entonces están esperando dos valores. Bueno, el primer valor que llega a la primera compuerta lo vamos a llamar S. Uno de los valores que llega a la segunda compuerta lo vamos a llamar R. Por eso es un flip-flop SR. Y la salida de uno va a ser la entrada del otro, la segunda entrada del otro. Es decir, que esta salida a su vez se transforma en entrada de la primera compuerta, y la salida de la primera compuerta se transforma en entrada de la segunda compuerta. Acá aparece el concepto de retroalimentación. Bien, como siempre pido disculpas por la gráfica, no es lo más acertado, pero bueno, espero que se entienda. A ver, estoy dibujando a mano alzada. Analicémoslo un poco. ¿Cómo se comporta este flip-flop? Sabemos que consta de dos entradas, S y R, y sabemos que consta de dos salidas. Bueno, a esta salida la vamos a llamar Q. Y ahora vamos a analizar cómo se comportaría. Para analizar el comportamiento, lo que tengo que analizar siempre es que tengo que analizar el comportamiento de salidas, considerando también cuál era la salida en el estado previo, dado que ahora, como esto tiene retroalimentación, hay un estado previo. Entonces, cuando arme yo la tabla de verdad correspondiente a este circuito, yo voy a tener que considerar la entrada S, la entrada R, qué valor sale por esta salida Q, y ahora vamos a analizar la otra salida. Para ahorrar un poco de expectativa, la otra salida siempre vamos a notar que, ahora lo vamos a verificar, que es la salida complementada de la inicial. Por eso lo llamamos Q complemento. Y como yo estoy queriendo averiguar un valor en un instante determinado de tiempo, le vamos a poner en el instante n para generalizar. Entonces quiero ver, ante tal entrada de S y de R, cómo se comporta la salida Q en un instante n y la salida Q complemento en un instante n. Analicemos qué pasa. Consideremos que ingresa un 1 en el S y un 0 en el R. ¿Cómo se comportará este circuito? Bueno, tenemos acá una compuerta NOR. El OR entre 1 y cualquier otro valor, que este valor la verdad es el valor del instante previo, lo que salía antes de este cálculo por Q, la salida Q previa, ¿sí? Que es Q sub n menos 1, el instante previo. Pero en este caso no me interesa demasiado porque ya sé que 1 OR, cualquier otro valor, sea 1 0, yo ya sé que es 1. Al negarlo por la NOR, ya sé que por acá va a salir un 0. Ese valor 0 se transforma en la primera entrada de esta compuerta NOR.
Entonces acá lo que voy a evaluar es el 0 OR 0, que al negarlo da 1. Y fíjense que acá quedó estabilizado el circuito, porque esta salida 1 pasa a ser la entrada de esta primer compuerta NOR, que vuelve a dar un 0 como salida, y ese 0 queda como entrada de esta segunda compuerta NOR, que vuelve a dar un 1 como salida. Entonces queda estabilizado el circuito, retornando un 1 por la salida Q y un 0 por la salida Q complemento. ¿Bien? Entonces yo ya sé, todas las combinaciones que tengo son 0, 0, que ahora la vamos a pasar a analizar, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. La primera que hicimos fue el cálculo de cómo se comporta la salida Q y Q complemento ante la entrada del S en 1 y del R en 0, esta tercera combinación. Y ya vimos que el Q queda en 1 forzado y el Q complemento queda en 0. Estamos armando la tabla de verdad correspondiente a este circuito. Bien. ¿Qué pasa si alternemos los valores? Vamos a hacer un cambio ahora. Disculpen. Ahí está. ¿Qué pasa si tengo un 0 en el S y un 1 en el R? Este segundo caso. ¿Cómo funcionará? ¿Cómo se comportará el circuito? Ante la entrada de S en 0 y R en 1. Bien. Un 1. Acá no importa el orden, porque esto cuando queda estabilizado ya no interesa el orden. Así que analicemos el caso de abajo primero, porque yo ya sé, sin analizar estados previos, que 1 OR, la entrada 1 OR, cualquier valor que venga por esta salida Q complemento del instante previo, yo ya sé que va a dar un 1 en el OR, o sea que la negación va a retornar un 0. Ese 0 queda como entrada acá arriba. 0 OR 0 es 0, negado es 1. Y ahí quedó estabilizado el circuito. Queda entrando un 1 por acá, se transforma en 0 la salida y esta queda en 1. Y ahí quedó estable. Entonces, ante la entrada del S en 0 y el R en 1, la salida Q sub n queda en 0 y la salida complementada queda en 1. Analicemos otro caso. ¿Qué pasa cuando tanto en S entra un 0 y en R entra un 0? Imaginemos que el instante previo, el Q sub n-1, el valor previo que tenía Q, acá sí ya va a depender del valor previo que tenía. Imaginemos que tenía un 1. Ese 1 inicial sirve como entrada acá. 1 OR, el valor que está entrando que es 0, es 1. Al negarlo da 0, o sea que por acá sale un 0. Ese 0 se transforma en entrada acá, que sería 0 OR 0, y al negarlo da 1. Y ahí quedó estabilizado el circuito. O sea que si el valor previo de Q era 1, sigue valiendo 1 como nuevo valor. Quedó inalterado. Analicemos el caso contrario. Que el Q... Un segundo. Ahí está. Analicemos el caso contrario. Que el Q inicial era 0 y el Q complemento era 1. La entrada 0 OR 0 da 0, al negarlo sale un 1. Ese 1 se transforma en la entrada de esta segunda compuerta. 1 OR, cualquier valor, que en este caso es 0, da 1. Al negarlo da 0 y ahí quedó estabilizado el circuito. Y en consecuencia el valor sigue siendo el previo, no se alteró. Es decir que no interesa cuál es el valor de Q, lo que se va a respetar es que sigue valiendo ese mismo valor en el instante siguiente. Es decir que el valor de Q sub n en el instante n, ante la entrada de 0 y 0 tanto en el S como en el R, pasa a ser el mismo valor que tenía antes. Es decir, queda el Q en el instante n-1, en el instante anterior de tiempo. Y el Q complemento le sucede lo mismo. Q sub n-1 complementado. Bien, acá estamos armando la tabla de verdad correspondiente al flip-flop SR. Todos estos conceptos que estamos viendo nos van a servir mucho para entender los siguientes flip-flops, los siguientes circuitos secuenciales.
porque son simples extensiones de pequeñas variaciones de este SR. Finalicemos con la última entrada, con la última opción, y analicemos qué ocurre cuando yo tengo en la entrada, vamos a usar rojo en este caso, 1 en S y un 1 en R. ¿Qué ocurre? Vamos a pensar lo siguiente: 1 OR cualquier valor que tenía previamente, no me interesa en este caso, yo sé que va a dar un 1. Al negarlo yo ya sé que va a salir un 0 por acá. Ese 0 se transforma en esta entrada. 0 OR en la entrada de R que está en 1 da 1. Al negarlo da un 0. Ese 0 entra por acá en la primera compuerta, evalúa contra el 1 que recibió, pero acá tenemos un problema. Las dos salidas quedaron en 0. No estoy cumpliendo que la segunda salida, el Q complemento, sea el complemento, valga la redundancia, de la salida Q. Bien, entonces en este caso, ante la doble entrada de 1, el circuito no sabe cómo responder, no responde satisfactoriamente. Entonces es lo que nosotros denominamos la entrada prohibida. No sabe responder el flip-flop o el circuito secuencial SR, no sabe responder ante la doble entrada de 1. No le debemos enviar doble valor de 1 a un flip-flop SR porque no sabe responder correctamente. Bien, entonces hay que tener cuidado porque este valor particular, doble entrada de 1, es una entrada inválida, no válida para un flip-flop SR. Bien, muy bien. Acá tenemos otro pequeño problema eventual que surgen cuando empezamos a trabajar con flip-flops. Acá borré algo de más, lo vamos a corregir. Es que el flip-flop puede tener problemas de sincronismo, es decir, toda compuerta tiene un tiempo operativo, un tiempo de cálculo, demora un tiempo de cálculo, y no vamos a entrar en detalles, pero lo importante es que en ese tiempo de cálculo tengo que evitar las fluctuaciones que pueden tener las entradas S y R. Es decir, que yo le tengo que dar un sincronismo a esto para darle la orden de trabajo al flip-flop de manera sincrónica, para que todas las compuertas trabajen de manera sincrónica, para que todo el circuito trabaje de manera sincrónica. Bien, entonces, para evitar ese problema, lo que tenemos que hacer es darle una orden de sincronismo, una orden de trabajo a este flip-flop, porque este flip-flop es el que conocemos como asincrónico. Hay un ejercicio, seguramente el siguiente, indique qué modificaciones deben hacerse en el esquema del punto 1 para hacer a este flip-flop SR sincrónico. Bueno, la modificación es muy sencilla. Lo que necesitamos es una entrada, obviamente, cada vez que queremos trabajar con sincronismo necesitamos una entrada de reloj que gobierne las acciones del flip-flop de esta arquitectura. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente hacer una pequeña variante en donde vamos a subordinar la entrada S y la entrada R a la señal de un clock. Esa señal de clock va a estar subordinada con una compuerta AND por cada lado, en donde la siguiente entrada va a ser justamente la señal S y la señal R. Este cambio que acabamos de hacer, este pequeño cambio que acabamos de hacer, lo que indica es que cuando el clock esté en 1, y si el clock trabaja con un sincronismo determinado a una frecuencia determinada, va a estar indicando justamente la frecuencia de trabajo de este flip-flop. Bien, porque justamente al tener una compuerta AND como primer compuerta, va a habilitar el paso solamente, sí, solo sí, cuando el clock esté en valor 1. Solamente cuando esté el valor 1, va a dejar pasar el valor eventual que tengan. Vamos a imaginar que tenga el S0 y el R en 1. Por acá va a entrar un 0, y solamente cuando el clock dé la orden de 1, la señal de 1, recién ahí va a habilitar el pasaje de la señal en 1 de R. Y ahí va a trabajar el flip-flop. En cualquier otro caso, siempre que el clock esté en 0,
lo que va a estar entrando al circuito SR va a ser la doble entrada 00. Y vimos que ante doble entrada de 00 el flip-flop no hace nada, mantiene el valor previo. Bien, esa es la gracia de darle la orden de sincronismo mediante un clock para que trabaje. Muy bien, ahora continuemos y analicemos rápidamente. Ya vamos a entrar a la respuesta temporal, pero analicemos rápidamente una pequeña variante del flip-flop SR. Dado que el flip-flop SR tiene un problema con la doble entrada de 1-1, yo quiero hacer una pequeña modificación a este circuito para evitar la posibilidad de dar dos valores de 1. Bien, y el valor de 0,0 la verdad que no es un valor que me interese porque no hace ningún cambio. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Perdón, antes les dejo un pequeño detalle. El flip-flop SR es el famoso y conocido set reset. Por eso las señales S y R. S por set, R por reset. ¿Y qué indica? Y básicamente que cuando el S viene en 1, lo que fuerza es a que la salida Q queda en 1. Fuerza a 1 el bit. Porque acá estamos empezando a implementar el concepto de un bit. La unidad mínima de información que podemos persistir. El concepto del bit lo vamos a implementar con una combinación de compuertas, con un circuito secuencial, un flip-flop determinado. Acá yo ya tengo la capacidad de almacenar un valor, que ese valor va a estar dado por la señal de salida Q. Cuando viene una señal S en 1, lo que estoy forzando es a que la salida Q se pone en 1. Cuando la R viene en 1, vimos que se forzaba a 0 la salida Q. O sea, se reseteaba a 0. Por eso la orden SR, set reset. Bien. Pero ahora lo que quiero evaluar es una pequeña modificación que podríamos hacer sobre este circuito para evitar la doble entrada de 1. Y bueno, es muy sencillo. Para evitar la doble entrada de 1, lo único que tengo que garantizar es que el valor que viene por un lado, llamémoslo D, esto es una D, no lo confundan por favor con las compuertas AND, ¿sí? Esto es una D. Ese valor que viene por un lado, yo tengo que garantizar que por el otro lado viene el opuesto. Entonces lo único que hago es, hago un circuito que tiene una sola entrada, la entrada D. Esa entrada D sirve como entrada para la primera compuerta y el opuesto de ese valor es la entrada para la segunda compuerta. Y esto funciona de manera análoga al SR, pero no tengo la posibilidad de enviar la doble entrada de 1. Si yo envío un 0, llega un 0 por el primero y un 1 por el segundo, con lo cual funciona como el SR, el segundo caso. Fuerza a 0 la salida Q. Y si envío el valor 1, llega un 1 por la primera entrada de compuertas, por la primera compuerta, y un 0 por la segunda compuerta, funcionando como la tercera entrada del SR. Entonces el D, esto es el flip-flop D. Acá estamos presentando el esquema, la gráfica correspondiente a un flip-flop D, conocido como D, y es la primera implementación más básica de memoria, ¿sí? En la cual resolvemos, es una pequeña variante del SR, con la misma funcionalidad del SR, puede forzar a 1 la salida Q, puede forzar a 0 la salida Q, y resuelve la entrada prohibida de 1-1. Bien, y en cualquier momento yo puedo leer la salida Q, qué valor tiene. Muy bien, con eso ya damos por sabido el flip-flop D. Vamos a analizar un poco las respuestas temporales. Cuando hay un clock, bueno, el clock debería ser, en condiciones normales, ¿sí? Un clock un poco más realista, funciona con una frecuencia determinada, funciona más parecido a este clock que estamos viendo acá en el último ejercicio. Bien, ¿cuál es el análisis temporal que hacemos? Pensemos que esto es la evolución en el tiempo, ¿sí? Este es el tiempo que corre. Pensemos que esto es una línea recta. Tiempo. Y
ante la evolución del tiempo, el reloj lo único que va haciendo es alternando, el clock, dando una orden de sincronismo, va alternando de manera sincrónica 1, 0, 1, 0. Va alternando entre 1 y 0 a una frecuencia determinada. Esa frecuencia se suele llamar en hertz, se suele medir en hertz, ¿sí? Megahertz, gigahertz, etc. Sabiendo que un hertz es un cambio por segundo, ¿sí? Bien, volvemos al ejercicio 3, en donde el reloj acá, pensemos que tenemos la entrada, estamos analizando un SR sincrónico, ¿sí? Ahora vamos a ver todo el resto de las palabras. Tenemos un SR sincrónico y tenemos un clock, la entrada clock, que tenemos que analizar también. Ahora tengo que analizar cómo va a responder este flip-flop ante la orden de sincronismos del clock. Tengo varias alternativas, ¿sí? Básicamente tengo 4 alternativas. Yo voy a dar la orden de trabajo, es decir, cuando tomo el valor 1 de entrada del clock, cuando funciona esta compuerta AND, bien, tomando el 1 del clock, puedo evaluar de la siguiente manera. Cuando el clock pasa a 1, es decir, en este instante de tiempo en donde el clock pasa de 0 a 1, ¿sí? Vamos a escribirlo sobre la práctica. En este caso de acá, perdón, se me corrió todo. Ahora vamos de vuelta. En este caso, eso es lo que conocemos como flanco de subida, ¿sí? El instante exacto en el que el clock pasa de 0 a 1. Bien. ¿Hay otro flanco de subida que se puede identificar en esta gráfica? Sí. Todos los instantes en donde el clock pasa de 0 a 1, que es acá también, acá y acá. Esto no me quedó muy prolijo. En esta gráfica estoy identificando 4 flancos de subida. ¿Hay otros análisis posibles? Sí. La arquitectura, el ejercicio, podría indicarme que trabaja por flanco de bajada. Entonces, ¿qué tengo que analizar yo? Yo tengo que analizar que el flip-flop va a responder al clock ante los flancos de bajada, es decir, cuando pasa de 1 a 0. ¿Hay algún flanco de bajada? Y sí, tengo este instante cuando pasa de 1 a 0, este otro instante, este otro instante y este otro instante. Y después tengo otra alternativa, ¿sí? Que no sería la ideal en este caso por cómo está trabajando el clock, que son los niveles. Es decir, que el clock podría estar indicando que responda a la compuerta por nivel alto, que es todo el instante en donde el clock está en nivel alto. Es decir, esta primera etapa de acá, todo este instante de tiempo y todo este tiempo. ¿Qué pasa? En este caso particular no sería lo ideal porque la verdad es que durante toda esta etapa justamente lo que puedo estar tomando son un montón de fluctuaciones del SR, de las entradas SR. Justamente acá voy a estar tomando varios cambios durante todo el momento en donde esté el nivel en alto. Es decir que durante todo ese tiempo estoy perdiendo sincronismo. No funcionaría del todo bien esta respuesta sincrónica con el clock. Algo similar ocurriría si yo estuviera trabajando, que sería la cuarta alternativa, por nivel bajo. Cuando yo estoy trabajando en una arquitectura en donde el flip-flop responde por nivel bajo, quiere decir que todo el instante en donde la señal del clock esté en 0, voy a estar dándole la orden de que trabaje al circuito. Bien, y estamos con el mismo problema que en el nivel alto, es decir, durante todo este tiempo voy a estar tomando todas las eventuales fluctuaciones de valores para que se calcule el flip-flop. Bien, pensemos entonces, voy a hacer una pequeña variante. El ejercicio 3 pide por nivel alto, voy a hacer una pequeña variante. Analicemos un caso, por ejemplo, por flanco ascendente. Por flanco ascendente vimos que era lo que yo marqué en rojo, los flancos de subida, que sería en este instante, en este instante, en este instante y en este instante.
¿Cómo tengo que hacer este análisis gráfico? De la siguiente manera. En la evolución del tiempo, yo me quedo con ese instante, con esta foto en el tiempo. Lo voy a marcar. Voy a marcar acá también este instante de tiempo. Y voy a marcar este instante de tiempo. Para finalizar con el último flanco de subida que habíamos identificado acá. Si esto hubiera sido sincrónico, hubiera sido mucho más sincrónica también la gráfica con cada uno de los flancos de subida. Bien. Y en esos puntos, en esas fotos que tengo identificada, es el único momento en donde el flip-flop va a efectivamente leer los valores de entrada y a responder con las salidas Q y Q complemento. ¿Cómo está trabajando esto? Y de la siguiente manera. No me están indicando el valor inicial del Q y del Q complemento. Entonces tomemos alguno por default. Imaginemos que Q arranca en 0, el estado inicial era 0, y va a seguir 0 hasta que aparezca la primera orden de trabajo. La primera orden de trabajo. Obviamente, si Q arranca en 0 durante todo este tiempo, el Q complemento tiene que arrancar en 1, porque este flip-flop sabemos que en los biestables el Q complemento, justamente la salida Q complemento es la negada de Q. Bien. Recién acá, en el primer flanco de subida, es donde va a dar la orden de trabajar y de leer los valores. Bien. Acá está la duda, porque justamente, justo en el flanco de subida, es cuando hay un cambio. Y acá es muy sutil la diferencia. ¿Cómo tomó esto? ¿Lo tomó como 0? ¿Lo tomó como 1? ¿Tomó el valor previo a que cambie el S o lo tomó posterior? Bien. Vamos a analizarlo de la siguiente manera esto. Voy a hacer en este caso particular, esto justamente este caso es bastante complejo de identificar si lo tomo como el flanco de subida como un 1 o como un 0. Yo lo voy a tomar como un 1 acá, en este caso en particular, para forzar el cambio. Bien. Entonces, yo ya sé que ante la entrada del S en 1 y del R en 0, el flip-flop funciona respondiendo con un cambio, que el Q pase a valer 1. Entonces lo que voy a hacer acá es simplemente al Q lo voy a pasar a valer 1. Y a partir de ahí la salida de Q va a ser 1. Porque le dio la orden de que trabaje el flip-flop SR y leyó el S en 1 y el R en 0. Entonces Q pasó a valer 1. Y obviamente el Q negado pasa a valer 0. Y así va a quedar ese valor hasta la próxima señal de trabajo del reloj. Bien, acá está pasando lo mismo en cuanto a qué valor toma en este instante. Voy a hacer que tome, porque está justo muy al límite, voy a hacer que tome el cambio ya. Bien. ¿Qué pasa en este instante de tiempo? El valor de S está en 0. Cuando le dé la orden de trabajo del clock en el flanco ascendente, va a leer el valor de S que está en 0 y va a leer el valor de R que está en 1. ¿Cómo funcionaba la tabla verdad del SR cuando el S estaba en 0 y el R en 1? Y le daba la orden de resetearse al valor de Q. Entonces el Q de 1, pasa a valer 0 ahora. Y acá el Q negado, obviamente en este instante de tiempo, pasa a valer 1. Y así hasta que le dé la siguiente orden de trabajo, que es el siguiente flanco de subida. Es acá. ¿Qué valor lee acá? Acá no hay dudas, ¿sí? En este instante lee un 0 de S y un 0 de R. Ante doble entrada de 0 del SR, ¿cómo funcionaba el circuito? La salida Q quedaba como estaba antes, quedaba con el mismo valor que el Q negado. Recuerdan lo que vimos. Es el primer caso de la tabla verdad. Entonces, no hay cambio alguno. La nueva salida, el nuevo valor de Q, va a ser el valor previo de Q, es decir, un 0. Durante toda esta evolución, pensemos con un poco de buena voluntad que esto es una línea recta. Así va a quedar hasta el siguiente flanco de subida.
dado que este reloj está bastante, tiene una frecuencia bastante rara, queda así la gráfica. Y justamente lo opuesto pasa con el Q complemento, que pasa a valer 0 y queda así. Perdón, este era doble entrada de 0, así que mantiene el valor previo, me corrijo, mantiene el valor previo, en consecuencia el Q negado mantiene el valor 1. Siempre tengo que ver que estamos trabajando justamente con, quedan opuestos el Q y el Q negado. Bien, si el Q quedó en 0, el Q negado debería haber quedado en 1. Muy bien, y acá el siguiente flanco de subida vuelve a leer 0 y 0. En consecuencia, tampoco hay un cambio acá y quedó así la gráfica. Para el caso en el que yo estuviera trabajando por flanco de subida. Si yo estuviera trabajando, como dice el ejercicio, por nivel alto, durante todo el nivel alto yo tengo que tomar las fluctuaciones y esas trasladarlas como respuesta del Q y del Q negado. Bien. El flip-flop D, el ejercicio 4, dibuja el diagrama de compuerta del flip-flop D, ya lo explicamos. Explique las ventajas con respecto al SR y resuelve justamente la doble entrada de 1, ya lo explicamos. Ejercicio 5, dibuja el esquema de compuertas que compone un flip-flop JK. Bueno, ¿qué es un flip-flop JK? No es ni más ni menos que una pequeña variante del flip-flop SR o del flip-flop D, en donde permite, vamos a volver al SR original. Recuerdan el SR que era la entrada S, vamos a volver al color original, la entrada S y la entrada R. Bien, ahora, ¿cómo se va a comportar esto? Ya sabíamos que ante la doble entrada de 1 era una entrada prohibida. Bueno, haciendo una muy leve modificación, podemos cambiarle el nombre a las dos entradas, porque ya no sería un flip-flop SR, pero tiene un comportamiento muy similar al SR. Simplemente lo llaman ahora J la primera entrada y K la segunda entrada. Y el único cambio que vamos a hacer es el siguiente. La salida Q complemento la voy a enviar como retroalimentación hacia la primera orden del clock, como una tercera entrada del clock. Entonces el clock, esta compuerta AND, va a responder no solamente subordinado a la orden del clock y al valor que venga por el J, sino también a la salida Q complemento. Y lo mismo voy a hacer como pequeño cambio, como único cambio, que la salida Q la voy a setear como retroalimentación también de la compuerta AND correspondiente a la entrada K. Ese pequeño cambio, ¿qué efecto tiene? Tiene el siguiente efecto. Como yo estoy condicionando por una compuerta AND con el sincronismo del clock, a su vez, en el caso en donde el único cambio que va a pasar es cuando esto va a funcionar igual que el SR, es decir, el J en 1 y el K en 0 va a forzar a 1, la salida Q, pueden hacer el análisis temporal de la tabla de verdad correspondiente a este flip-flop, pero cuando el J venga en 0 y el K en 1 es forzar a 0, va a funcionar igual que el reset, pero la única variante va a estar cuando ambos vengan en 1, es decir, lo que hoy es una entrada prohibida en el JK, cuando hagamos el análisis de en el SR era una entrada prohibida, el 1-1, la doble entrada 1-1, en el JK ya no va a ser una entrada prohibida. ¿Por qué? Porque ante la doble entrada de 1, lo que voy a condicionar es que esta compuerta AND va a dejar pasar solamente el 1 inverso al valor que estaba en Q seteado. Es decir, que si el Q estaba en 1, pensemos inicialmente que el Q estaba en 1. Si el Q estaba en 1, va a dejar pasar, obviamente el Q completo estaba en 0. En ese caso, va a dejar pasar a como está en 0, este valor 1 no lo va a dejar pasar el AND, por acá va a entrar un 0 temporalmente. Y en la orden de entrada que corresponde para la entrada acá, ahí sí va a dejar pasar, porque va a coincidir la entrada del clock en 1, ¿no es cierto?
que estaba entrando en 1 para activar a la entrada de este trabajo, de este flip-flop. Y va a dejar pasar la entrada acá que está en 1, el clock que está en 1 y el Q que estaba en 1 lo va a dejar pasar. Entonces acá sí va a dejar pasar el 1. Ese es el único cambio que tuvo. ¿Y cuál es el efecto que tiene en la práctica cuando hago esto? ¿Cómo funcionaba el SR cuando a la entrada R le llegaba un 1? Forzaba a 0. Es decir, que si estaba el Q en 1, el JK, cuando le hago la doble entrada de 1, lo que hace es, lo pasa a 0, el nuevo valor. Y a este lo va a pasar a 1. ¿Y qué pasa si estaba en 0 y 1? Es decir, si el Q estaba en 0, ¿cómo va a trabajar ante la doble entrada de 1? Y va a dejar pasar solamente al J, porque va a dar el AND entre 1 y 1, va a dejar pasar este 1, y acá, como tengo un 0, AND cualquier otro valor, por acá va a pasar un 0. Con lo cual, el nuevo valor que va a quedar es justamente 0, el 1, perdón, el 1 que tenemos arriba va a transformarse acá en la salida 0, porque va a funcionar igual que el set. El set forzaba al Q en 1. El set del SR. Cuando el SR va a funcionar de esta manera acá. Bien, forzando el Q en 1. Entonces, lo que hace ahora este pequeño cambio sobre el SR, que ahora lo llamamos JK simplemente, es que ahora vamos a hacer la tabla verdad del JK. Para la entrada J y la entrada K funciona igual que el SR, salvo en lo que era esta entrada prohibida, en donde ahora ya no es más una entrada prohibida, sino que ahora, ante la doble entrada de 1, el gran cambio que hace es que altera el valor previo, es decir, lo que tenía el n-1 lo dio vuelta. Entonces, ahora tenemos una unidad mínima de memoria, una representación inicial del concepto de un bit a través de un flip-flop JK, el cual puede forzar a 0 un valor, como la segunda entrada, forzar a 1 el valor, como la tercera entrada, y también tenemos la capacidad de invertir el valor, que es la novedad que aparece con la incorporación de este JK con retroalimentación hacia la entrada del clock. Entonces, ¿cómo funciona el JK? Cuando viene un 1 y 1, ahora simplemente cambia el valor. Bien, entonces, si trato de analizar una respuesta temporal, vamos a ver acá, el ejercicio 6, por flanco ascendente. Listo, vamos a marcar los flancos ascendentes que corresponden con el clock, porque esa es la orden de sincronismo, y vamos a tomar este punto de acá como flanco ascendente, este punto como flanco ascendente, acá tenemos otro flanco ascendente, y acá fíjense que va a estar leyendo la doble entrada de 1, el J en 1 y el K en 1. Acá aparece otro flanco ascendente. ¿Dónde más? Acá, bueno, de vuelta vuelve a aparecer la doble entrada de 1. Acá aparece otro flanco ascendente, y acá vuelve a aparecer la doble entrada de 1. Otro más. Y acá tenemos el último flanco ascendente. Y hagamos el análisis temporal, la respuesta temporal de este flip-flop. Lo voy a dibujar en verde ahora. No indica el valor inicial, así que supongamos que el Q inicialmente arrancaba en 0.
Así va a quedar hasta el primer flanco ascendente, que es cuando el clock da la orden de trabajo al flip-flop. Si el Q estaba en 1, obviamente el Q complemento va a estar en... si el Q estaba en 0, obviamente el Q complemento va a estar en 1, inicialmente. Acá le da orden de trabajo. ¿Y qué valor lee? El J en 0 y el K en 1. ¿Cómo respondía según la tabla de verdad? Y era igual que el reset. Forzaba el Q a 0. Bien. Así que en este caso, como ya estaba en 0, queda con el mismo valor. Y el Q obviamente queda con el mismo valor también. En el siguiente flanco de subida, volvemos a analizar y lo que notamos es que el J lo lee en 1, con el valor 1, el K con el valor 0. Ahí funcionaba como el set del SR, es decir, que forzaba a 1 la salida Q. En este instante entonces, luego de la evaluación de este flip-flop, en este punto en donde le dio la orden de trabajo del flip-flop, por el sincronismo del clock, lo que va a hacer es que la señal pasa a valer 1 del Q. En consecuencia, el Q complemento pasa a valer 0. En este caso tenemos la doble entrada en la siguiente flanco de subida. En el siguiente flanco de subida tenemos la doble entrada de 1 que lee como entrada. Tanto en el J como en el K tenemos doble entrada de 1. En ese caso, ¿cómo trabajaba el flip-flop JK? Y acá está la novedad y la particularidad del flip-flop JK, que ante doble entrada de 1 lo que hace es invierte el valor que tenía previo. Simplemente cambia los valores. Si estaba en 1 pasa a 0, si estaba en 0 pasa a 1. Y eso es lo que vamos a hacer acá. Como el Q estaba en 1, el nuevo Q pasa a valer 0. Y como el Q negado estaba en 0, pasa a valer 1 el nuevo Q. Ya no es más entrada prohibida como pasaba con el SR. En la siguiente entrada, en el siguiente orden de trabajo que daría el clock, en el siguiente flanco de subida, lo que va a leer es un 0 y un 0. En consecuencia no hay ningún cambio, porque funciona igual que el SR. Me quedó muy desprolijo. El Q va a quedar en 0 y el Q complemento va a quedar en 1. Hasta el siguiente flanco de subida, que es la orden del nuevo trabajo del flip-flop, según el sincronismo del clock. Y ahí va a leer los valores 1 y 1, tanto del J como del K. ¿Y cómo funcionaba el JK ante doble entrada de 1? No es la entrada prohibida, sino que invierte su valor. Si estaba en 0 pasa a 1, y si estaba en y el Q complemento, como estaba en 1, pasa a 0. Hasta el siguiente flanco de subida, en donde vuelve a leer el valor 1 y 1, doble entrada de 1 para el JK. ¿Y qué hace? Cambia su valor. De 1 pasa a 0 y el Q complemento pasa a 1. En la siguiente entrada lee un 1 en el J y un 0 en el K, en el siguiente flanco de subida. Lo que indica es que funciona como el set, forzándolo a 1, es decir, que de 0 pasa a valer 1. Y el Q complementó el valor opuesto. En el siguiente punto, flanco de subida, lo que lee es un 1 en el K y un 0 en el J, lo cual pasa a funcionar exactamente igual que un SR con la orden de reset. Pasa a valer 0 ahora el clock. La salida Q. Y la salida Q complemento pasa a valer 1. Para finalizar, en el último flanco de subida de este ejercicio, lo que tenemos es que lee la doble entrada de 0, tanto del J como del K. En consecuencia no hay cambio alguno para ninguna de las salidas.